Queridos amigos, queridos alumnos, queridos hermanos, shalom y bendiciones para todos. Les doy la cordial bienvenida a nuestra sala de estudios Ibra Shiloh. Para mí es un placer estar con ustedes aquí conectados para estudiar los secretos de la Torah. Bienvenidos. Hoy es día domingo 1 de enero del año 2023. Deseo que todos los estudios, todas las clases, todos los talleres, seminarios y reflexiones que compartamos acá en nuestro canal sea de gran provecho y de gran bendición para cada uno de ustedes. Que nuestro Abba Kadosh les ayude a aprovechar estos estudios y así todos juntos podamos seguir elevando nuestro nivel de conciencia para poder sembrar en este plano terrenal, en este mundo físico que habitamos, actos altruistas y poder ayudar de esta manera al mundo, a la sociedad, en ese camino de redención. Así es que bienvenidos todos. Muy bien. Es bien sabido que cada vez que iniciamos una semana, también iniciamos una serie de lecciones en nuestro trabajo espiritual. Y esto es para que nosotros podamos aprovechar la energía, la fuerza espiritual, la luz que está entrando en cada día de la semana y que es adecuada para que nosotros hagamos nuestras correcciones personales y podamos ayudar a que la humanidad también haga sus correcciones y así entonces pueda reinar la paz, la armonía y la justicia dentro del pueblo. De esta manera entonces, el día de hoy entramos en la energía que viene allí en la Parashat de Vayehi. Hoy estamos iniciando el estudio de la porción o la sección número 12 de este ciclo de la Torah. Y con esto entonces quiero invitarlos, mis queridos amigos, a que ustedes tomen su Torah y que juntos iniciemos este estudio y lo aprovechemos al máximo, ya que es importante para nuestro crecimiento espiritual, para poder revelar quiénes somos en nuestro interior, para poder revelar nuestro máximo potencial. Muy bien, bueno. Vamos a ir a la pizarra. Por acá en la pizarra tengo la primera parte de esta parashá que pues consta de los datos básicos que nos van a ayudar a aprovechar este estudio. Bueno, acá tengo el nombre de la parashá que es Vayehi. Vayehi está formado o escrito en el texto hebreo con una letra Vav, una Yud, una Het y otra Yud. La letra Vav es un conectivo, ¿sí? Y representa al hombre mismo. La letra Yud es la primera letra del nombre de nuestro Abba Kadosh. Yud, Hei, Vav, Hei. La letra Het es la primera letra de la palabra Hayim, que significa vidas. Y volvemos por acá, la letra Yud, ¿verdad? Sigue siendo la primera letra del nombre sagrado Yud Hei Vav Hei, pero en este caso tiene que ver con la inicial de los nombres de nuestros patriarcas, Jacob y Yitzhak, ¿sí? Jacob y Yitzhak. En este caso, y así tenemos Vayehi en hebreo.
Qué interesante esta parte, mis queridos Javerim. Bueno, con esto también, cuando nosotros vamos al texto hebreo, tenemos que alcanzar profundidad a manera de poder conectar con la esencia de la Torah o de la Biblia. Y entonces, por ejemplo, la letra Vav vale 6, la letra Yud vale 10, la letra Het vale 8 y la Yud vale 10. ¿Sí? Y entonces, en el mundo hebreo, los números son las mismas letras hebreas. O sea que en el idioma hebreo, una letra no solamente representa una consonante, sino también es un número hebreo. ¿Sí? Ok, por eso es que la Vav es el número 6, la Yud es el número 10, la Het es el número 8 y la Yud es el número 10. Sumamos 16 más 8 son 24, más 10 son 34. ¿Sí? Este 34 lo sumamos, 3 más 4 nos da 7. Muy bien, entonces a estos valores numéricos en el mundo hebreo o en el texto sagrado de nuestra Biblia se le conoce como gematría. ¿Sí? Gematría, que tiene que ver con el mundo de los números en el texto hebreo de nuestra Biblia. Y entonces tenemos acá el valor total de Vayejí, que es 34, y el valor reducido, que va a ser 7. ¿Sí? Para que tengamos esos datos. Y bueno, entonces la Parashat Vayejí es la número 12. Número 12 en hebreo se escribe con una letra Yud y una letra Bet, para que ustedes vean. Acá en español lo escribimos obviamente con un 1 y un 2, pero en la escritura hebrea o en el mundo hebreo, en este caso vamos a escribir una letra Yud que vale 10 y una letra Bet que vale 2. Y entonces Yud más Bet, que es 10 más 2, hace 12. Esto es importante a la hora en que nosotros estudiamos el texto sagrado de la Biblia en su original hebreo. Muy bien, entonces es la Parashat número 12, Yud Bet. ¿Sí? Bueno, dentro del texto de la Biblia y en contexto en el mundo hebreo al texto sagrado de nuestra Biblia, entonces hay una sección que nosotros vamos a leer que está codificado en Vayejí. En este caso, en la Torá, la Parashat de Vayejí va desde Génesis 47 y verso 28 al capítulo 50, verso 26. En la Haftará, o sea, en la conclusión que tiene que ver entre profetas y escritos en el Antiguo Testamento, o sea, el Tanaj o la Tanaj, está en Primera de Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 12. Esa sería la porción en la Torá y en los escritos Nevi'im, en la Tanaj, Antiguo Testamento. Ahora, hay lecturas sugeridas que nos van a ayudar a aprovechar de una mejor manera las enseñanzas que se están revelando en esta porción de estudio. Para ello, en el mundo hebreo tenemos una lectura de muchas que se hacen dentro de esta parashá en el Zohar. El Zohar, Parashat Vayejí, capítulo 15 o artículo 15, verso 110 al 112. También tenemos el Zohar en Parashat Terumá, artículo 92, verso 898, o sea, 898.
Esto es por tomar en cuenta alguna de las lecturas sugeridas de la Parashat de Vayehi en el Zohar. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah. Vamos a tomar unas de muchas lecturas sugeridas que van en contexto y en armonía con la Parashat de Vayehi. Y es el libro de Hebreos, que en hebreo es Sefer Ibrim. Entonces, Hebreos capítulo 11, verso 21 y verso 22. También tenemos el libro de Marcos, que en hebreo es Meir, capítulo 15, verso del 6 en adelante al capítulo 16, verso 8. Y esto es la información básica de la Parashat de Vayehi de esta semana. Bueno, a ver, dentro de la lectura que vamos a realizar, ¿verdad?, de esta Parashat, vamos a encontrar a un arquetipo. Voy a borrar acá. Vamos a encontrar a un arquetipo. O sea, a un modelo a imitar. Y en este caso, el arquetipo es Jacob Avinu, que sabemos que es nuestro patriarca Israel. ¿Sí? El arquetipo de esta Parashat es Jacob Avinu, o sea, Israel. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una lectura en la Torá a manera de ir adentrándonos a este estudio, a la enseñanza de esta semana. Y vamos a leer el capítulo 47, verso 28 al verso 31 de Génesis. Dice así: y vivió Jacob 17 años en Egipto, y todos los años que vivió Jacob fueron 147. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta esto, 147. Pero también dice que vivió en Egipto 17 años. En total fueron 147 años. La vida de nuestro patriarca. Continuamos con la lectura. Cuando se le acercaba a Israel el tiempo de morir, llamó a Yosef y le dijo: pon tu mano debajo de mi muslo. Haré que me jures por Yud Hei Bab Hei que me tratarás con bondad, con misericordia y con verdad, con Gesed y Emet, o Gesed Behemet. Y no me sepultarás en Egipto, que en hebreo es Mitzraim. Verso 30. Sino que cuando duerma con mis antepasados me llevarás de Egipto, Mitzraim, y me sepultarás en el mismo lugar donde lo fueron ellos. Y Yosef se lo prometió. Verso 31. Entonces Israel le pidió que se lo jurara, y Yosef se lo juró, e Israel se inclinó sobre el extremo de su bordón. ¿Verdad? En algunas versiones dice: e Israel puso su cabeza sobre la almohada o sobre la cabecera. Pero acá dice sobre el extremo de su bordón. Bueno, hay secretos que revelar aquí. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la lectura de esta parasha, a manera de tener un panorama de lo que trata la Parashat de Vayehi y podamos de esta manera aprovecharla. Hay que mencionar que en esta porción de la Torá nosotros vamos a encontrarnos
con la vida de nuestro patriarca Israel o Jacob Avinu, que ya sabemos que tiene un total de 147 años, ¿sí? Pero aquí hay algo bien interesante. Nos vamos a encontrar con los últimos años de la vida de nuestro patriarca, que suman en total 17 años, ¿sí? Y nos vamos a encontrar que estos 17 años últimos de la vida de nuestro patriarca fueron en Egipto. Interesante, queridos amigos, queridos alumnos. También en esta parashat vamos a ver cómo nuestro patriarca bendice a Efraín y Manasés, o a Manasés y Efraín, hijos de Yosef. También acá vamos a ver la profecía y la bendición que nuestro patriarca Israel emite y da para sus hijos antes de morir. También en esta parashat vamos a ver la muerte y el entierro o la sepultura de nuestro patriarca Israel. Aquí también vamos a encontrarnos al final de esta parashat con la muerte de Yosef. Lo interesante es que solo aparece la muerte de Yosef, no así su sepultura, pero aquí aparece como parte final de esta parashat la muerte de Yosef. Muy bien, con esto tenemos entonces un esquema de la parashat de esta semana. Importante que nosotros pautemos en estos puntos que son claves para esta parashat. Y bueno, entonces, luego de haber hecho la lectura y haber expuesto los puntos claves esquemáticamente de la parashá, vamos a hacer una explicación de la misma para que podamos aprovechar al máximo la energía que está fluyendo y podamos empaparnos de ella. Esto es importante. Bueno, veamos pues. La parashat se llama Vayehi, ¿sí? Y Vayehi significa y él vivió. Tenemos que pautar que esta parashat describe, como lo mencioné con anterioridad, los últimos 17 años de nuestro patriarca Israel. Ahora bien, aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué es que se concentra el texto sagrado de la Torá en los 17 años de Jacob en Egipto? Primero, si nosotros ponemos el número 17 acá y entonces venimos y lo reducimos, 1 más 7 nos va a dar 8. 8. Y el número 8, si nosotros lo ponemos en forma horizontal, aquí está vertical y aquí está horizontal, entonces el número 8 en horizontal es la representación o el símbolo del conjunto infinito. Cuando nosotros lo llevamos al contexto bíblico o al contexto espiritual, y entonces el número 8 es una representación de la eternidad, de la continuidad, del infinito, de la vida eterna. Qué interesante esta parte. Encontramos en esos 17 años últimos de nuestro patriarca el secreto de la vida eterna. Nosotros estamos en este plano terrenal, en este mundo físico, en la sociedad, en la humanidad, con un propósito, y es experimentar a nuestro Creador. Por eso es que los Mekubalim enseñan que nuestro Creador, que el Eterno, es experiencia pura.
y la experiencia más pura de Él es la vida eterna. Por eso es que en el Salmo 133 nos encontramos nosotros, que el salmista dice y nos muestra la suprema importancia de que la humanidad viva en unidad y en armonía y vivamos juntos. Porque ahí dice el Salmo 33, nuestro Abacadosh, nuestro Creador, envía su bendición y la vida eterna. Qué interesante. Por eso es que esos 17 años con los que empieza la parashá de esta semana son claves, porque en realidad nos están mostrando el momento en el que nuestro patriarca recobró la completitud o completó nuevamente su alma y los años en que vivió de forma completa. Lo vamos a ver en el transcurso de la enseñanza. Y bueno, entonces ahí tenemos los 17 años. Ahora bien, estos 17 años fueron en Egipto. La pregunta sería, ¿por qué los últimos 17 años de Jacob, de Israel, nuestro patriarca, los vivió en Egipto? Y los Mekubalim, y en el mundo hebreo se dicen que esos 17 años fueron los más completos de su vida, fueron los más felices de su vida, como dice el Zohar HaKadosh. Interesante. ¿Por qué fue en Egipto? Muy bien. Se dice que fue en Egipto porque Egipto era la nación más negativa de todas. ¿Y en qué aprovecho yo saber que Egipto era la nación más negativa de todas? Porque Egipto, listos, voy a borrar acá. Egipto simboliza el cuerpo de la humanidad o del ser humano. Voy a poner acá entonces un nombre que es Jacob nuevamente y voy a poner Egipto. ¿Ok? Sabemos muy bien que Jacob Avinu es Israel y Egipto es Mitzrayim. Mitzrayim. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos a Jacob y Egipto. ¿Por qué es que Jacob allí vivió los últimos 17 años de su vida y lo vivió feliz? Y alcanzó la completitud. ¿Por qué? En este caso, enseñan los Mekubalim. Egipto, que es Mizraim, es el cuerpo. Y Jacob, que es Israel, es el alma. ¿Sí? Es el alma. Y entonces, ¿por qué fue en Egipto? ¿Y por qué fue en la ciudad más negativa de todas? Porque lo que nos está enseñando el texto sagrado de nuestra Biblia es que la fuente principal de negatividad o el origen de la negatividad en la vida del ser humano es su cuerpo. El cuerpo es la fuente de negatividad en la vida del ser humano. Con esto entonces debemos nosotros comprender que el cuerpo
de donde se origina la energía negativa, va a ser el principal promotor del deseo de recibir para uno mismo. ¿Sí? El cuerpo es el principal promotor del deseo de recibir para uno mismo. Y entonces, vean, el alma, que es el deseo de recibir para compartir, está en el cuerpo, que es el deseo de recibir solo para uno mismo. Y entonces, allí está la importancia de saber el por qué los últimos 17 años de Jacob Avinu fueron en Egipto y fueron los años más felices de su vida. Porque allí en Egipto, nuestro patriarca Israel alcanzó una conciencia capaz de trascender su deseo de recibir solo para él mismo. He allí la importancia de trascender todos los aspectos rudimentarios del concepto de Egipto, todas las ideas religiosas de Egipto. Entender entonces que allí en Egipto el ser humano, el hombre, tiene la oportunidad de ganarse un nivel de conciencia capaz de poder canalizar la profecía y la energía de Mashiach. Esto solo lo podemos lograr allí en Egipto. Nosotros somos almas encarnadas en un cuerpo. No es como lo dice el sistema de este mundo, que somos un cuerpo con un alma. No, es al revés. Nosotros somos almas que nos dieron un cuerpo para poder interactuar en esta dimensión terrenal, en esta dimensión física, para estar aquí con un solo propósito, y es que nosotros llenemos este mundo de misericordia, de bondad, de actos altruistas, que eso va a reducir el juicio, va a reducir el egoísmo, y entonces se establecerá el reino de la luz, la paz, el amor y la justicia en este mundo. Pero hay que entender esto, y esto es parte de las lecciones de esta semana, que nos van a facilitar el desarrollo de nuestra alma, la elevación de nuestra conciencia, la purificación de nuestra conciencia. Y entonces está claro, ¿sí? Uno siempre se pregunta, ¿por qué en Egipto? ¿Por qué no en otro lugar? Y aquí hay algo bien interesante, ustedes. Si notamos y revisamos la historia de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, de ellos tres, solo Abraham y Jacob bajaron a Egipto. Isaac no bajó a Egipto, pensó en bajar a Egipto, pero el Creador lo mandó a otro lugar, a Gerar. Ahí hay un secreto impresionante para nosotros. En otra oportunidad lo platicaremos, pero acá estamos en este punto. Es en Egipto donde nosotros tenemos la oportunidad
de elevar nuestro nivel de conciencia al grado en el que podamos profetizar y podamos expresar la energía de Mashiach. Por eso es que Jacob Avinu en esta parashat profetiza y bendice a sus 12 hijos. Y también bendice a los hijos de Yosef. Y también pone a sus hijos en la energía de Mashiach, porque los juntó. Anterior a esta parashá era complicado, porque Yosef estaba muerto para él. Pero acá, hoy, ¿verdad? Desde la parashat anterior, donde vino a Egipto y pudo ver cara a cara a Yosef, nuestro patriarca se completó. Por eso se dice que esos últimos 17 años, Jacob Avinu vivió completa felicidad. Porque al ver a Yosef, dice que él volvió a ver a su esposa Rajael, porque Yosef era tan hermoso como su esposa Rajael, y él vio nuevamente el alma de su esposa, y se completó y fue feliz. Nadie puede ser feliz si vive incompleto. Para ser felices debemos de vivir completos. Nosotros tenemos que entender que la otra parte de nuestra vida, ¿sí?, es el Creador. Y nosotros debemos de trabajar para acercarnos cada día a nuestro Creador y así vivir completos. Por eso es que el salmista dice: Yud-Hei Bau-Hei es mi pastor y nada me hace falta. En lugares de delicados pastos Él me hace descansar. Junto a aguas de reposos Él me pastorea, ¿verdad? Él guía pues mi alma por sendas de justicia, aunque ande en valles de sombras de muerte. Su vara y su cayado infunden aliento a mi vida. Y dice: prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hace mi copa rebosar o desbordar. ¿Cuándo es que desborda o rebosa una copa? Cuando está llena, o sea, completa. Cuando hay completitud, no hay más necesidad que solamente la del Creador. Y entonces, esa metáfora, esa idea del salmista de hacer que mi copa desborde, es llenarse uno y compartir para el prójimo. Es recibir y compartir, que es lo que estamos platicando aquí. Allí, en Egipto, nosotros vamos a alcanzar ese nivel de conciencia capaz de revelar los secretos de la Torá y la energía de Mashiach, y crear el ambiente de Mashiach, esa energía que trae unidad, que trae edificación, que construye, que promueve la vida y la vida eterna. Muy bien. Diciendo esto, entonces, vamos a ver por qué es que en esta parashat se concentra en principio en los 17 años de nuestro patriarca Israel, porque es aquí en Egipto donde nuestro patriarca alcanzó y pudo completar el nivel de la profecía, que en hebreo se llama Nebúa. Nebúa, que está vinculado a Neví o Naví, ¿verdad? Nebúa, que es entonces el nivel de la profecía. Allí en Egipto, nuestro patriarca alcanzó una conciencia capaz de poder profetizar, la conciencia de la profecía. Y esto es bien importante. Él pudo de esta manera, en este nivel de conciencia, contemplar el propósito de cada uno de sus hijos y el final de los días con el final de los días,
en la diáspora, y también comprender que el exilio y la diáspora iba a finalizar con la llegada del Mashiach. Por eso a él se le permitió canalizar o transmitir una energía de unidad y armonía, que es la energía de Mashiach, junto a sus 12 hijos. Y obviamente con ello pudo transmitirles todo lo que vendría para sus hijos en la posteridad y también bendecirlos. Y entonces por eso es importante esos 17 años que tienen que ver con la vida eterna. ¿Cuál es la clave? Queridos amigos, queridos alumnos, queridos hermanos, la clave de esta parashá es que nosotros trabajemos para elevar nuestro nivel de conciencia a tal grado que nosotros podamos transmitir, que podamos despertar y aumentar la conciencia de Mashiach en nuestra persona y podamos transmitir esa energía de Mashiach, como lo hizo nuestro patriarca Israel. Y también que nosotros podamos trascender la energía negativa del cuerpo, de nuestros instintos y nuestras emociones, que son el deseo de recibir solo para nosotros mismos. Si nosotros nos enmarcamos en tener una vida sujeta a nuestros deseos instintivos, biológicos, materiales y a nuestros deseos emocionales únicamente, y dejamos por un lado el cultivar la elevación de nuestra conciencia, nuestra vida espiritual, y entonces vamos a vivir esclavos de Egipto y el faraón. Por eso es que nuestro patriarca hizo que Yosef jurara que no lo enterraría en Egipto, sino que lo llevara a donde estaban enterrados sus ancestros. Porque nosotros fuimos puestos en este mundo, nos dieron un cuerpo no para vivir esclavos de la negatividad del cuerpo, no para ser esclavos de los deseos físicos de nuestro cuerpo, sino nos dieron este cuerpo para poder vivir en esta realidad física, para poder movilizarnos. Nuestro cuerpo es nuestro vehículo para que nosotros cumplamos con nuestra misión en este mundo, para que nosotros lo experimentemos al Creador. Y esta experiencia lo vamos a obtener a través de nuestro día a día. Y lo vamos a tener a través de nuestro cuerpo. Como almas, tenemos que trascender la energía negativa de nuestro cuerpo, que están ahí conectaditas y enmarcadas en nuestros deseos instintivos, emocionales, ¿verdad? Y en lo social. Entonces tenemos que trascender, y ese es nuestro trabajo. Por eso es que Jacob no quiso que lo enterraran en Egipto, porque el alma no es para ser esclava, el alma es libre, es rey. Por eso es que cuando el Creador puso a Adán en el jardín del Edén, lo puso para reinar sobre todo lo que había creado. El alma está para reinar y edificar y construir el reino de la luz en este mundo. ¿Sí? Tenemos que entender eso, pero todo es un trabajo espiritual. Con esto entonces, mis queridos talmidim, tenemos que entender la importancia del orden de las parashot. En esta oportunidad estamos en la semana 12, en la porción número 12, en este ciclo de estudios que corresponde a Yud Bet. Y aquí hay una enseñanza impresionante.
que nos va a ayudar a que nosotros podamos empaparnos de esa fuerza espiritual para poder trascender y transformar nuestro deseo de recibir solo para nosotros mismos en un deseo de recibir para compartir. Y entonces tenemos la parashat número 12, Yud Bet. Vean, donde la letra Yud y la letra Bet están codificando una energía poderosa. La letra Yud, como hemos dicho, es la semilla de nuestro Creador, la semilla de la luz infinita. Yud, ¿por qué? Porque es la letra que conecta, la letra principal que conecta a la luz infinita con los mundos emanados, con nuestra creación, con los universos. La Yud, ¿verdad? De donde deriva todo. ¿Sí? Yud, Hei, Bab, Hei. Y vean esta parte, pues. Tenemos Yud, Hei, Bab, Hei. La Yud representa la semilla del Creador. La Yud, en realidad, está representando la bendición y la vida eterna de nuestro Creador. ¿Sí? Y la letra Bet tiene que ver con Manasés y Efraín. Manasés y Efraín. Y entonces, aquí hay algo bien interesante, amados, queridos amigos, queridos alumnos. ¿Qué hace nuestro patriarca Jacob, nuestro patriarca Israel, al bendecir a los hijos de Yosef? Lo que está haciendo es darles la bendición de nuestro Creador y la vida eterna. En ellos puso la bendición y la vida eterna. Por eso es que Manasés y Efraín vendrían a ser un pueblo y naciones, donde la semilla iba a ser esparcida. Esa semilla de redención y transformación. Y entonces, en esta parashat encontramos esa parte. A Jacob, nuestro patriarca, o sea, Israel, a la hora de alcanzar ese nivel de conciencia poderoso, pudo bendecir a los hijos de Yosef, profetizarles y también bendecir y profetizar a sus hijos, a los 12 patriarcas del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que Jacob le dio a sus hijos y a los hijos de Yosef? Les dio la bendición y la vida eterna de Yud Hei Vav Hei, nuestro Abba Kadosh. Bueno, muy bien, esto es importante con el número de las parashot. Ahora bien, vamos a hacer una tercera parte. Vean pues, la parashat en sí va a englobar el final de la vida de Jacob Avinu, su muerte, su entierro o sepultura y también la muerte de Yosef, aparte de la bendición a los hijos de Yosef y la bendición a sus hijos. Pero aquí hay algo interesante. Vayejí se va a centrar en los últimos años de nuestro patriarca, su muerte y sepultura, y la muerte de Yosef, virrey de Egipto, alguien que dominó Egipto también. Eso es lo hermoso de este libro que estamos finalizando. Y con esto hay algo bien interesante. Vean pues, los Mekubalim enseñan, pues, Abraham vivió 175 años. Yitzhak
vivió 180 años. Jacob vivió 147 años y Yosef vivió 110 años. ¿Sí? Bueno, entonces, Abraham Avinu debía vivir 180 años como Yitzhak, que es la guía de los años que debían vivir nuestros patriarcas. Pero vivió 175, o sea, que quedaron 5 años en la vida de Abraham. ¿Sí? Jacob Avinu vivió 147 años. Jacob debía de vivir 175 años como Abraham Avinu, pero solo vivió 147. Si le restamos a 175, 147, nos van a quedar 28 años. ¿Sí? 28 años. Y luego tenemos en esta parashat que Yosef vivió 110 años. En realidad Yosef debía vivir 147 años como su padre, pero solo vivió 110 años. Y entonces, a 147 le restamos 110, nos quedan 37 años. Muy bien, 37 años. Ok, si sumamos nosotros 5 más 28 más 37, nos van a dar 70 años. ¿Sí? 37 más 5 son 42, más 28, 70 años. Muy bien. 70 años dejaron nuestros patriarcas y Yosef. Entre Abraham y Jacob y Yosef dejaron 70 años. Estos 70 años fueron cedidos o fueron dados al rey David. La haftará de esta parashat está en Primera de Reyes, como lo vimos en un principio. Primera de Reyes 2 del 1 al 12. Y ahí en Primera de Reyes se habla, ¿sí?, de los últimos días del rey David, su muerte y todo lo que le encomendó a Salomón su hijo. Y entonces, los años que dejaron de vivir nuestros patriarcas y Yosef fueron dados al rey David. Ahora, los Mekubalim dicen que el rey David estaba consciente de que sus años de vida eran los años que sus antepasados le habían dado para agregarlos a su existencia, ya que el destino del rey David era morir al nacer. Y entonces estos 70 años fueron agregados a la existencia del rey David. Ahora bien, aquí hay una enseñanza impresionante. Y es que el rey David siendo consciente de que los años de vida que él estaba gozando habían sido agregados gracias a los patriarcas, él vivía cada momento de su vida agradecido y siempre buscaba elevar su nivel de conciencia, mejorar su persona. El rey David sabía que su tiempo de vida era prestado. Para nosotros, ¿qué provecho tiene esto? Conocer estos secretos. Bueno, así
como el rey David era consciente de que la vida que estaba disfrutando era prestada, y por eso él se esforzaba para elevar su nivel de conciencia y poder darle lo mejor al Creador y a su pueblo, así nosotros tenemos que alcanzar la conciencia que nuestra vida es un tiempo prestado y por lo tanto es un tiempo valioso. El Creador nos ha prestado la vida y nos ha dado un tiempo, y ese tiempo que nos ha dado debe ser valioso para cada uno de nosotros. Y entonces, así como el rey David aprovechó su tiempo de vida desde el momento que fue consciente de sus años de vida, así nosotros debemos de aprovechar cada momento de nuestra vida. Y debemos de aprovecharlo a través de nuestro trabajo espiritual. Con esto cerramos el libro de Génesis. Y esta parashat nos mueve a que nosotros aprovechemos cada momento de nuestra vida. Que no despilfarremos, que no malgastemos nuestro tiempo en cosas vanas. Porque el Satán, el oponente, está allí al tanto. Nosotros nos descuidamos y desperdiciamos el tiempo y él lo aprovecha para esclavizarnos. Debemos de ser sabios, queridos amigos, queridos alumnos, queridos hermanos, y disfrutar de la vida eterna como la disfrutó nuestro patriarca Israel. Y es que muchas veces esto es tremendo, porque nosotros estamos día a día y momento a momento librando una lucha contra el oponente. Nosotros debemos de cultivar el deseo de recibir para compartir, para poder contrarrestar el deseo de recibir solo para nosotros mismos, que es el arma más poderosa que tiene el Satán para dominarnos, esclavizarnos y ejecutar sus planes en este mundo y evitar la aparición de esa energía de Mashiach, esa conciencia de Mashiach en el mundo. Hoy tenemos esta oportunidad. En este año 2023, el Creador tenga bondad y misericordia de nosotros, el Creador nos bendiga, dándonos de su sabiduría, de su entendimiento, de su conocimiento, de su Ruach HaKodesh y su bendita Shekinah, para que nosotros podamos trabajar en nuestro crecimiento espiritual a tal punto de elevar nuestra conciencia para que podamos transmitir y canalizar la bendición de Yud Hei Bau Hei y la vida eterna que Él constantemente está emanando a toda su creación, y que nosotros muchas veces, por darle lugar al Satán, al deseo de recibir solo para nosotros mismos, no nos empapamos de esa vida, de esa energía, de esa bendición del Creador y de su vida eterna, la cual Jacob, nuestro patriarca, o sea, Israel Avinu, dio a Manasés y Efraín y a sus 12 hijos y a todas las naciones. Con esto, mis queridos amigos, hermanos y alumnos, llegamos al final de esta parashat. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este hermoso estudio. Hazak, 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 Lekulam. Gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad.
Shalom Ubrahot.